Muy buenas, somos la Asociación Ayudando al Privado Libertad y sus familias y nos vamos a referir acerca de lo que sucedió el fin de semana en la Guay Reinaldo Villalobos de la provincia de Alajuela. Es muy lamentable los hechos que se han denunciado por decenas de privados de libertad de la Guay Reinaldo Villalobos. Según las denuncias de los privados de libertad, el día jueves, a la hora del almuerzo, les dieron caracolitos con carne molida, pero la carne molida aparentemente estaba en mal estado. Esto se dan cuenta los privados de libertad después que la consumieron, porque el privado de libertad de apellido Cascante Blacú, quien laboraba en la cocina de preparación de alimentos de la Guay Reinaldo Villalobos, y se encontraba en la residencia número 1, que es donde están los trabajadores de la cocina, le indica a sus compañeros que la carne que dieron molida estaba en mal estado, que a pesar que estaba en mal estado, dieron la orden de cocinarla, de prepararla y de dársela a la población privada de libertad. Esta es una denuncia que ya se hizo administrativamente ante la Contraloría de Servicios del Ministerio de Justicia y Paz, ante la Dirección General de Adaptación Social, ante el despacho del señor Ministro de Justicia y Paz y ante la Dirección de la Policía Penitenciaria. ¿Por qué? Porque estamos solicitando como ONG una investigación preliminar de estas denuncias. Porque es muy grave que si la carne molida ya estaba en mal estado, ¿por qué dieron la orden de cocinarla, prepararla y dársela a los privados de libertad? ¿Quién fue la que dio esa orden? Según las denuncias que hemos recibido de los privados de libertad, de los funcionarios de cocina. ¿Quiénes son los funcionarios de cocina? La nutricionista y las cocineras, ¿verdad? Que son contratadas por el Ministerio de Justicia y Paz para laborar en la cocina de la Guay Reinaldo Villalobos. ¿De quién es la responsabilidad de que la carne se haya dado en mal estado? Y no solo vamos a hablar de la Guay Reinaldo Villalobos. Aparentemente esta carne molida también se dio en otros centros penales, ¿verdad? Preparada por otras cocinas. Cada centro penal tiene su cocina de preparación de alimentos. La Reforma tiene su cocina. La Guay tiene su cocina, ¿verdad? Entonces, la cárcel Gerardo Rodríguez Echeverría tiene su cocina. O sea, todas tienen su cocina, ¿verdad? La cárcel Luis Polino Mora Mora tiene su cocina. Entonces, la carne que da adaptación social para los centros penitenciarios es en general. Entonces, quiere decir que la carne en los demás centros penales donde hubieron también brotes de vómito y diarrea, también dieron la carne mala. Entonces, hay que ver de quién es la responsabilidad, de la nutricionista, de la cocinera, del cocinero, del funcionario que dio la orden. Alguien tiene que dar la cara y ser el responsable y decir, yo fui el que di esa orden, que dieran la carne en mal estado. Eso es una irresponsabilidad. Y va más allá de una irresponsabilidad. Porque resulta que el privado de libertad, Cascante Blacú, también consumió de esos alimentos y estaba muy mal de salud. Lo llevaron a la clínica del centro y el doctor de apellido González, según las denuncias de los privados de libertad, los atendía de mala gana y les decía que no tenían nada, a pesar que estaban con vómito y diarrea. El privado de libertad, Cascante Blacú, lo devuelven a la residencia de uno y pasa toda la noche del viernes enfermo, a pesar que los privados de libertad, compañeros de él, le indican a la policía penitenciaria lo que está pasando, no hacen absolutamente nada. Ni el jefe de seguridad, Roger López Obando, da la orden que lo saquen al médico o al hospital, ¿verdad? En este caso, sino hasta las 5 de la mañana del sábado, dan la orden de que trasladen al privado de libertad muy mal al Hospital San Rafael de Alajuela. Llega al Hospital San Rafael de Alajuela, lo ponen en la sala de espera y ahí sufre un paro cardíaco donde fallece. ¿Qué le produjo ese paro cardíaco? ¿Tantas horas de vómito y diarrea? Eso nos daremos cuenta cuando salga la autopsia en medicatura forense, tras la investigación que estamos solicitando. Sin embargo, aquí tiene que haber responsables. No solo se perjudicó decenas
de privados de libertad, cientos de miles de familias que no pudieron ir a las visitas porque la irresponsabilidad de un funcionario de cocina, y no de un funcionario, de varios funcionarios. ¿Por qué? Porque si en la cárcel Gerardo Rodríguez Echeverría, en la Reforma, en el CAI Terrazas y en otros penales fuera de la Guay también les dieron carne mala, quiere decir que hay muchos responsables. En cada penal tiene que haber un responsable del por qué dio la orden de que dieran esa comida, esa carne en mal estado, y prepararan los alimentos y se los dieran a los privados de libertad. Vamos a continuar dando seguimiento a este proceso. No se puede quedar así. Alguien tiene que hacerse responsable de lo sucedido, porque si la autopsia arrojara que el paro cardíaco que recibió el privado de libertad fulminante fue por deshidratación, por tantas horas que estuvo vomitando y defecando con diarrea, entonces aquí estamos, ¿verdad?, hablando, ¿verdad?, de una negligencia muy grande por parte de la administración penitenciaria, en este caso por parte de las autoridades de la Guay, Reinaldo Villalobos, y de la cocina de preparación de alimentos. Vamos a continuar atentos a esta denuncia administrativa que hemos hecho, y vamos a estar atentos a quién van a investigar y quién fue el responsable de dar estos alimentos en mal estado a la población privada de libertad de las cárceles, de las diferentes cárceles de Alajuela. Pero lo peor sucedió en la Guay Reinaldo Villalobos. Fue algo terrible. Habían privados de libertad tirados en el suelo, en el área médica, en los pasillos y en lo que es el áreas verdes, y el médico ya no daba abasto para atenderlos. Esto es otra situación, ¿verdad?, bastante delicada, que según la Ley Orgánica de Adaptación Social, por cada 1000 privados de libertad tiene que haber un médico en la cárcel, ¿verdad? Pero resulta que no es así. Hay privados de libertad que no reciben atención médica porque el médico de la prisión no da abasto. ¿Por qué? Porque tienen 1200, 1300, 1500 privados de libertad. Entonces no se cumple, ¿verdad?, lo que dice Adaptación Social, que por cada 500 o 1000 privados de libertad tiene que haber un médico. Entonces deberían de haber 2 médicos en diferentes cárceles del país. En la única cárcel que hay 6 médicos y varios enfermeros es en la cárcel Jorge Arturo Montero Castro, conocida como La Reforma. Pero en los demás centros penales solo hay un médico y un enfermero para toda la población, y trabajan solo de lunes a viernes. Sábado y domingo no hay asistencia médica. Entonces fue bastante terrible lo que pasó este fin de semana, porque decenas de privados de libertad seguían enfermos sin atención médica porque el médico no le dio abasto de atenderlos a todos el mismo viernes o el jueves en la tarde. Entonces fue una situación bastante compleja y lamentablemente resulta fallecido un privado de libertad. Que Dios les bendiga. Ojalá que usted pueda dejar su comentario, y vamos a seguir luchando por los derechos de la población privada de libertad de las cárceles costarricenses. Que el Señor les bendiga y les guarde.